Los escribas habían bajado de Jerusalén, decían, de Jesús de Nazaret tiene dentro a Belcebú, expulsa demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les contó una parábola. ¿Cómo va a sacar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Evangelio según San Marcos capítulo 3, versos 22 al 30. Los envidiosos, los egoístas, los difamadores, este tipo de personas que se han dejado atrapar por el demonio, lastiman el ambiente cristiano de una comunidad. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 24 de enero, año 2022. ¿Cómo tratar al demonio y cómo enfrentarse al mal? Ese es precisamente el tema que vamos a hablar. Y vamos a pensar y a reflexionar cuánto mal hace el demonio en la vida de una persona o cuánto mal hace el demonio en una comunidad, en una parroquia, en un movimiento. De pronto el demonio está ahí como aparente. Con el demonio hay que tener mucho cuidado porque el demonio aparenta, se coloca en lugar del bien, hace creer a la persona que las cosas están bien y que por ahí es el camino y que por ahí es lo correcto. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en ese capítulo 3, a partir del verso 22, nos permite pensar en esa posibilidad. Aparecen unos señores que se llaman los escribas en Jerusalén, que se suponen que son personas cultas y por eso se llaman escribas, y son personas que manejan muy bien la palabra, manejan muy bien la historia. Pero la curiosidad es que están criticando a Jesús de Nazaret y en los poderes que maneja Jesús de Nazaret. Entonces ellos dicen que nadie puede tener esos poderes, que debe ser que tiene a Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? Considerado en ese momento el príncipe de los demonios. Digámoslo en otras palabras, los escribas pensaban que si Jesús de Nazaret era muy amigo del demonio, del diablo, él le daba poderes para hacer todo lo que él hacía. Y ese es el tema, tratar de encontrarle una respuesta a todo ese problema tan serio en la vida de nosotros, de la sociedad, de tanta cantidad de siglos que han transcurrido del cristianismo, para decir que Jesús tiene el poder para liberar a las personas del mismo demonio. Y son todas aquellas personas que sufren bajo el poder del demonio del mal. Así aparece en una profecía de Isaías cuando hablaba en su momento y decía: sí, al valiente se le quitará el prisionero y la presa del guerrero se le escapará. Con sus litigantes yo litigaré, a tus hijos yo los salvaré. Haré comer a tus opresores su propia carne como un vino nuevo, con su sangre se embriagarán. Y sabrá todo el mundo que yo soy Dios, soy el que salva a las personas. Ahí hay un profeta advirtiéndole a la historia de la humanidad el poder de Dios sobre el mal. Y también hemos aprendido en la historia que el mal no derrota el mal, sino que aumenta el mal
aumenta el problema y condena a las personas. El que derrota el mal se llama el bien, no se llama Belcebú, como equivocadamente pensaban los escribas al criticar a Jesús de Nazaret. El Papa Francisco, como de costumbre, inteligente, práctico y muy buen pedagogo, advierte sobre el peligro de las personas atrapadas por el diablo, por el mal, pero están allí dentro de una comunidad y esas personas, dice el Papa Francisco, difaman y critican en una comunidad. Y quedó allí una frase muy célebre de unos 2 reglones y medio en una homilía de un 27 de agosto del año 2014, cuando el Santo Padre decía, en una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque la hace signo no de la obra de Dios, sino de la obra del diablo, el cual es por definición el que separa, el que rompe las relaciones entre las personas. Así decía el Papa Francisco y nos puede poner a pensar en cuántas cositas hay en la vida en comunidad, la vida apostólica, la vida misionera, la vida familiar. Cuando algunas familias dicen, esto se volvió imposible vivir en esta casa. Todos alegan, todos discuten, todos critican. Esto es un diablo que se metió en la casa. Llamemos a un sacerdote para que bendiga esta casa porque aquí se volvió loca esta situación. El Papa Francisco tiene toda la razón. ¿Cómo entender perfectamente la acción del mal, del diablo, de aquel personaje que se hace pasar por bien o quizás mucho más avanzado, le hace ver la vida muy fácil a la persona? Primero, que le sacan el dinerito a la persona y la explotan. Y segundo, que la persona vive convencida que ese es el camino del bien. Como cuando una persona le dice, yo le adivino la suerte y la vida suya le va a cambiar tangencialmente. El diablo disfrazado de bien, disfrazado de futuro, disfrazado de felicidad. Existe un artículo bien interesante hablando del poder del diablo y ese artículo de la National Catholic Register es traducido del inglés al español por María Jimena Rondón y fue publicado así en las redes el artículo hablando directamente las formas en las que el mal o el que llamamos diablo se mete tan fácilmente en la vida de las personas y las personas piensan que todo está bien, que todo está funcionando, que la cosa funciona es por ahí y siempre están moviéndose en el mal. Y habla de algo bien común que conocemos en la sociedad y que lleva cantidad de años y todavía hay gente moviéndose ahí. Por ejemplo, el horóscopo. Entonces va contra el primer mandamiento, dice el artículo de la National Geographic, y dice, va en contra del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, los medium. Son personas que dicen tener dones, clarividentes, y que a través de su sensibilidad, entonces le sirven a otras personas de mediaderos, comunican con el espíritu y en el fondo manipulan el mundo espiritual. A ese caso, dice el dueño del artículo, hay que recordar que la palabra de Dios no está de acuerdo con el conjuro de los muertos. Capítulo 18 del libro del Deuteronomio, el turismo paranormal, y se habla de ese turismo como de ir a casas embrujadas. El escritor habla de que en Estados Unidos unas 1.200 casas embrujadas ganan al año más de $500 millones por permitir equipos aspirantes a cazadores de fantasmas. Ahí está como otra posición
del escritor para poner la gente a pensar si el mal, las cosas se vuelven turbulentas, ¿por qué un demonio es atormentado por la oración? Sería la pregunta. Otro factor que incide para uno poder pensar, bueno, el diablo se está metiendo aquí, desear que alguien se vaya para el infierno. La persona tiene un pensamiento muy diabólico. Es probable que haya personas que piensen de esa manera, del lado de Satanás, quien desea que todos se salven y estén con él en el cielo, se llama Jesús. El demonio quiere todo lo contrario. Las supersticiones, es decir, supersticiones que han ido corriendo a lo largo de los años, leer la palma de la mano o las cartas del tarot, comprar productos que tienen poderes y en pronto le dicen a una persona, aplíquese este aceite, esto tiene poder, su vida le va a cambiar. No perdonar, va la persona como acostumbrándose al mal, a ser envidioso, a injuriar a los demás, a condenar al otro. Así va recorriendo el autor bien interesante de la National Catholic Register, la importancia que tiene estar muy atento y diligente a no creerle tanto a que se está haciendo el bien cuando el diablo se ha disfrazado perfectamente y le ha cambiado la mentalidad a esa persona. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,